Bueno, entonces buenas tardes nuevamente, casi buenas noches para ustedes. Gracias por estar ahí conectados, conectadas. Vamos a dar comienzo hoy al módulo 2, al segundo encuentro eh, de esta capacitación, de este intercambio que tiene que ver con la modalidad de tratamiento comunitario. Eh, Ahí hay algo en el chat, a ver qué bueno, un documento compartido. ¿Qué sería, Naroa, esto? ¿Un apunte? Mm, ¿no me escuchan? Ahí estás. Ah, bueno, bueno. No, no, está bien, está bien. Quería, lo tomamos, lo dejamos ahí. Bueno, gracias. Eh, bueno, este segundo encuentro, la idea, no, no hay ningún problema. No hay problema. Eh, la idea es poder seguir profundizando sobre esta metodología, sobre esta forma de abordaje que, como les comentaba, venimos realizando desde Fundación Convivir ya desde hace algunos años y eh, apoyados y trabajados en conjunto con la RAIS, con la Red Americana de Intervenciones en Situaciones de Sufrimiento Social, que no, creo que no les mencioné la vez pasada cuáles éramos los países que integramos la RAIS, y que bueno, son México, Costa Rica, Honduras, eh, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia. Con distintos momentos de participación, por supuesto no estamos siempre todos activamente, somos todas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos eh, en proyectos y en programas subsidiados o financiados por políticas públicas, por organismos estatales y a la vez, a lo mejor, por empresas, con lo cual nuestros proyectos tienen fluctuaciones en el sostenimiento, ¿no? No somos empresas que generamos ganancias y que con esas ganancias sostenemos los proyectos, sino que de acuerdo a las convocatorias y al plazo de esas convocatorias vamos eh, sumando más o sosteniendo proyectos. Con lo cual, algunos de esos proyectos a veces están en mayor vigencia y otros en menor. Yo les decía que venía de una reunión importante porque estamos en un momento del año aquí en Argentina, en Buenos Aires, de apertura de convocatorias, entonces estamos como tratando de ver qué pasa con algunos proyectos que tenemos y qué pasa con los nuevos. Con lo cual, es un tiempo de incertidumbre, de movida, pero también de oportunidades para acomodar algunas cuestiones. Eso mismo le pasa a los países que conforman la RAIS. En este momento no tenemos un proyecto común con RAIS Latinoamérica, pero sí nos reunimos habitualmente para seguir manteniendo el vínculo y las relaciones, por supuesto. Bien, ¿alguien pudo ver algo del video que les había compartido de esta experiencia de Paraguay, llamada Las Chismosas, que era una experiencia eh, de una organización de la sociedad civil, que en este caso hizo un relevamiento de una tarea o de un proyecto que trabajó junto con otras, eh, con una comunidad y con un centro de salud? ¿Alguien pudo ver algo del video? Bueno, si no lo vieron, se los dejo como tarea para el martes que viene, así podemos hacer el cierre en función de eso también, porque me parece que les va a dar algunas pautas prácticas de cómo se puede llevar adelante esa implementación. Si bien esa organización que aparece en el video no forma parte de la RAIS, casualmente es una experiencia que se realizó en Paraguay, pero con una organización que no es de la RAIS. Sin embargo, tienen un abordaje muy similar al que nosotros proponemos. Por eso me pareció gráfico que ustedes lo pudieran conocer.
Bien. Entonces voy a pasar a compartir la presentación del día y que por supuesto, como hicimos la vez pasada, la idea es que pueda ser lo más dinámica posible la participación. Yo voy a avanzar en las diapositivas y ustedes al final vamos a dejar un momento para intercambio. Creo que hoy vamos a tratar de dejar un poquito más de tiempo para no pisarnos con la hora de finalización y que podamos terminar a tiempo, ya que para ustedes es el final del día y a veces se hace costoso. Pero bueno, aquí estamos. El módulo de hoy, entonces, vamos a trabajar lo que son las acciones de vinculación, los que son los ejes del tratamiento comunitario y el sistema estratégico de tratamiento. Es decir, vamos a ir pasando por lo que, lo que tiene que ver con cómo llegamos y cómo nos relacionamos con la comunidad de base, con esa comunidad, con ese territorio que tiene características propias, singulares y que tiene una serie de información y de organización que ya manejan y que nosotros en todo caso debemos poder conocer y elaborar nuestro propio diagnóstico de intervención. Y a su vez, cómo poder trabajar en lo individual con algunos parceros, con algunas personas que se acerquen a los dispositivos como pedido de orientación y de acompañamiento. Bien. ¿Qué son las acciones de vinculación? ¿A qué llamamos acciones de vinculación? Aquellas, como todos podemos conocer coloquialmente, que nos facilitan vincularnos con otros, relacionarnos con otros, ¿no? Con otras personas, vecinos, comunidades, organizaciones. La base de las acciones de vinculación es construir lazos, construir alianzas de cooperación, construir alianzas de participación. Eh, y básicamente tiene que ver también estas acciones de vinculación con analizar, eso no lo tengo acá puesto, pero me parece que es un punto importante a considerar, poder analizar estos actores sociales, cómo es su relación con esta comunidad en particular y cómo es la relación de poder que se establecen, ¿no? Como vimos en el encuentro pasado, en toda comunidad hay líderes formales, líderes no formales, y cada uno de ellos juega un papel determinante dentro de una comunidad y tiene relaciones de poder dentro de esta comunidad. Bueno, esto es algo que en nuestras acciones de vinculación también lo tenemos que empezar a considerar, porque no es lo mismo relacionarnos, por ejemplo, con el sacerdote de la Iglesia Católica que tiene, además de la iglesia o de la capilla, un hogar para ancianos, tiene además un jardín maternal para niños pequeños, tiene además un comedor comunitario y tiene además la canchita de fútbol del barrio con una mujer que es una vecina más del barrio y que conoce algunas casas y situaciones particulares que allí suceden. Digamos, el nivel de poder que tiene una organización o un actor social respecto de la otra es bien distinto. Yo lo tengo que poder conocer y de alguna manera lo tengo que poder manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque con el sacerdote de la iglesia me voy a vincular para determinadas acciones que yo quiera llevar a cabo. Y con la mujer vecina que conoce a otras vecinas y que su palabra es escuchada, es respetada, que conoce más o menos la dinámica de los jóvenes del barrio, me voy a relacionar con ella y me voy a vincular con ella desde ese nivel quizás más bajo de poder para articular algunas otras acciones. Por eso es que necesito armarme no solamente un mapa de trabajo con objetivos tácticos y estratégicos, que ahora vamos a ver, sino también quiénes son esos actores sociales de esta comunidad y qué relación de poder se establece entre ellos.
Volviendo a las acciones de vinculación, para poder vincularme con los actores sociales, para poder vincular mi dispositivo a ello, voy a trabajar a partir de dos tipos de objetivos, los llamados objetivos tácticos y objetivos estratégicos. Los objetivos tácticos tienen que ver con un hacer inmediato en la comunidad, con algo concreto, específico, con una actividad puntual que yo voy a poder elaborar, construir, eh, junto con esa comunidad o con algunos de esos miembros, pero que sea concreto, simbólicamente útil para esta comunidad. Por ejemplo, un objetivo táctico de vinculación puede ser, como yo les decía la vez pasada, que el equipo se involucre en los festejos de las fiestas patronales o se involucre en lo que es el festejo del Día de las Niñeces, de las infancias en el barrio, o en el día del patrono, por ejemplo, de la iglesia de Cacupé, que es una iglesia muy representativa de uno de los barrios. Entonces, tácticamente yo me voy a sumar a esa actividad, con alguna actividad específica, puntual, que tenga, que me dé a conocer, que dé a conocer mi tarea, que dé a conocer mi dispositivo, ¿sí? Con un stand, con una mesa, con un gazebo donde cuente qué estamos haciendo, con una actividad recreativa que los invite a jugar o a divertirse, etc. Este es un objetivo táctico. ¿Por qué? Porque a partir de esa actividad me va a permitir vincularme con otros actores sociales. ¿Mm? Y ese objetivo táctico va a responder a un objetivo mayor que responde a actividades y a objetivos a mediano y a largo plazo, que son los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos son los que permiten construir y fortalecer las relaciones que conduzcan a la construcción de redes. Es decir, yo voy a tener objetivos estratégicos cuyo punto de llegada, si se quiere, tiene que ver con fortalecer las relaciones que establezco con la comunidad. ¿Mm? ¿Cómo voy a fortalecer mis relaciones? A través de actividades y de mis objetivos tácticos. Como les decía, formando parte de actividades de la comunidad o invitando a la comunidad a llevar a participar de actividades que nosotros organicemos, ¿sí? Por ejemplo, un objetivo táctico que tuvimos en el año pasado tuvo que ver con festejar, hacer un festejo del Día de las Niñeces en uno de nuestros dispositivos, invitando a los niños, las niñas, las madres, las abuelas, los familiares que quisieran acompañar y se hizo un gran festejo. Ese fue un objetivo táctico para que conocieran el lugar, conocieran el dispositivo, supieran de qué trabajamos. Y en ese mientras tanto, mientras se festejaba, el equipo fue hablando con las distintas personas, con los distintos actores sociales. Dejaba un contacto, dejaba en qué horario estamos trabajando, qué hacemos por acá, contame vos de qué cosas te preocupan, qué estarías necesitando, de qué manera podemos armar algo articulado y una confianza, ¿sí? Por lo tanto, las acciones de vinculación son el cómo voy a llegar a plantearme objetivos tácticos y objetivos estratégicos. Bien. ¿Cómo me voy a vincular? Y estos son algunos de esos ejemplos que yo les daba, a través de acciones organizativas, como pueden ser sumarnos a alguna mesa de gestión, alguna mesa de discusión con distintos actores sociales. Acciones de asistencia inmediata, por ejemplo, dar alimentos o brindar una taza de leche por la mañana o ofrecer ropa de abrigo en las épocas de mucho frío. Dar educación no formal, muchas veces se invita a los chicos o a las chicas o adolescentes a que tengan apoyo escolar o que vengan a aprender sobre técnicas de estudio, eh, o algún taller de oficios y de ocupaciones que podamos implementar. A nosotros ahí tenemos también el objetivo táctico y estratégico.
Tácticamente damos apoyo escolar, pero mientras damos apoyo escolar vamos vinculándonos con este adolescente, pensando de qué otras maneras podemos orientar y acompañar si es que está en alguna situación de alta vulnerabilidad, cómo podemos reforzar sus factores protectores y si está en alguna situación de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo un cartel en la calle que dice atendemos factores de riesgo, no va a venir nadie. Si hablamos acá se habla de consumos problemáticos, van a venir muy pocas personas. Pero si yo hablo de, por ejemplo, apoyo escolar o talleres eh, de, de tejido, de costura, de yoga, muy probablemente a partir de esa asistencia de las personas a esos talleres, empiecen a contar y a aparecer situaciones problemáticas o preocupaciones en relación a cierto padecimiento o a cierta situación de sufrimiento social. Bien, acciones de vinculación en relación a la animación y acciones culturales, esto que les decía, generar un festival, un, un, eh, un, una tarde de juegos, invitar a alguien, música, arte, etc. Acciones en el área de salud, por ejemplo, hacer postas de vacunación, o postas de revisión del sistema de la presión arterial, de la salud integral, del apoyo a la lactancia para embarazadas o para puérperas, etcétera. Y acciones en el área de trabajo que puede ser, bueno, buscar trabajo en las bolsas de trabajo conocidas o el armado de un currículum vitae o de una memoria de vida, una memoria profesional, etcétera, etcétera. Estas son acciones que me permiten cumplir con los objetivos tácticos y estratégicos que comentábamos antes. Bien, ¿cuáles son los ejes del tratamiento? El tratamiento comunitario plantea 6 ejes de trabajo que podemos pensarlos como transversales a lo largo de toda nuestra tarea y a partir de los cuales se van a ir enlazando estos objetivos tácticos y estratégicos. Estos ejes de tratamiento, que son 6, no los vamos a trabajar simultáneamente a los 6, no es necesario. Sí es importante conocerlos y saber en qué momento de, de nuestro planteamiento estratégico vamos a consolidar o hacer que sea más preponderante uno sobre el otro. El primer eje o uno de los ejes es el de tratamiento y perdón, el de prevención y de organización. Y este tiene que ver con contribuir para que los actores comunitarios adopten formas organizadas de respuestas para sus necesidades o problemas. Muchas veces este eje de organización tiene que ver con, por ejemplo, generar eh, mesas de discusión de algún tema en particular o sumarnos como equipo a mesas de participación de un tema en particular. Por ejemplo, en uno de los barrios donde nosotros trabajamos la metodología de tratamiento comunitario, que es el barrio Rodrigo Bueno, allí funcionan distintas mesas de gestión. Está la mesa de salud, donde asisten actores comunitarios que tienen que ver con el área de salud, el médico de la salita, nosotros como dispositivo que trabaja prevención y tratamiento de consumos problemáticos. Va a venir el grupo que hace las postas de salud y que depende de otros centros, etc. Las promotoras de salud, en esa mesa de salud se van a discutir determinadas temáticas. Eso es un modo de organización. Lo que no había, por ejemplo, en el barrio o estaba muy poco favorecido en algún momento era, por ejemplo, la mesa de gestión de mujeres, donde se trabajaban cuestiones de género, de violencia por motivos de género, de cuestiones de diversidades y disidencias, etc. Entonces, la organización comunitaria, nuestro dispositivo, favoreció a que se reactiven esas mesas de género y esas mesas de discusión y qué temas se iban a trabajar. Por eso es que favorece este eje la posibilidad de organizar
aspectos en relación a lo comunitario, a la participación social y a la participación comunitaria. Otro eje que podemos trabajar como estratégico es el de asistencia básica y la reducción de daños. La asistencia básica tiene como finalidad reducir las consecuencias negativas de la forma de exclusión social y mejorar las condiciones de vida de las personas. La asistencia básica puede tener que ver con esto que yo les decía, ofrecer un plato de comida caliente para aquellas personas que están o en situación de calle o en una situación de alta vulnerabilidad social, que no acceden a un comedor comunitario, eh, acercar, eh, por ejemplo, un turno médico, facilitar un turno médico porque tenemos contactos con el centro de salud, facilitar alimentación, vivienda en el caso de poder hacer un informe habitacional para aquellas personas que no lo tengan, digamos, cuestiones bien puntuales de la asistencia básica y que responden al día a día de las personas. Ofrecer seguridad, ofrecer ropa, como les decía, abrigo, etc. El objetivo central de este eje es que se restituyan derechos. Nosotros no vamos a restituir derechos porque somos una organización de la sociedad civil, pero sí vamos a eh, trabajar con informarle a los organismos públicos encargados de garantizar derechos qué derechos se está vulnerando para que se restituyan, ¿no? Visibilizar de algún modo a través de informes esa situación hacia arriba, generando un proceso de incidencia hacia arriba, como hablábamos la vez pasada de la articulación de procesos, y hacia abajo voy a implementar una estrategia de intervención directa como es la asistencia básica. Bien, el segundo eje que es el de educación. El eje de educación no tiene que ver con la educación formal, también tiene que ver, digo, para aquellas personas que no están dentro del sistema educativo o que fueron, eh, desertaron, sobre todo en la adolescencia, muchos jóvenes que están en situación de alta vulnerabilidad social y que dejan la escuela porque necesitan trabajar o porque están en una situación de consumo problemático. eh, Podemos hacer el trabajo, la estrategia de volver a incorporarlos a la educación formal, porque es un derecho para este joven hacerlo, pero no solamente eso va a trabajar el eje, sino que también vamos a trabajar lo que tiene que ver con la conciencia de derechos y la asunción de deberes, ¿sí? Poder trabajar con estas poblaciones los derechos, las obligaciones y cuáles son estas consecuencias de cuando no se cumple determinado derecho, qué sucede y cuál es su rol ciudadano para poder reclamar sobre esto. Y esto es algo muy común en las poblaciones altamente vulneradas, que suelen no ejercer sus derechos en relación a lo que les correspondería, ¿no? Tienen más una actitud de sometimiento, de padecimiento, entonces este eje de educación tiene que tender a movilizar estos aspectos. ¿Mm? El eje de asistencia médica y psicológica tiene que ver básicamente con aliviar el sufrimiento, con curar heridas, con reducir las consecuencias nocivas físicas y psicológicas de la exclusión grave asociadas con situaciones de sufrimiento social en el área de la salud entendida de manera integral. Esto en muchos casos tiene que ver, como les decía la vez pasada, con una escucha activa y atenta, con el poder dar una respuesta inmediata a este pedido de ayuda que pueda traernos a alguien sobre algún padecimiento por el que esté atravesando. En muchos casos tiene que ver con acompañar a otros que asistan a una revisación médica, que en muchos casos muchas personas no lo hacen o no saben cómo hacerlo o no saben a quién dirigirse. Entonces, este eje de tratamiento en relación a la asistencia técnica y psicológica es un eje estratégico para poder vincularnos, además de para poder dar respuesta. El eje de ocupación y de trabajo
busca promover la participación, la integración social por medio de la creación de capacidades laborales, de fuentes y de oportunidades de trabajo, mejorar el nivel de autonomía, competencias, condiciones laborales de las comunidades y de las personas vinculadas con situaciones de sufrimiento social. Esto es un eje re complejo, muy difícil de abordar, porque imagínense lo complejo que es pensar en que uno le va a dar trabajo a otra persona, ¿no? En muchísimos casos no está en las posibilidades de una organización de la sociedad civil, pero sí poder trabajar estos aspectos, eh, cap- trabajar con otros, el favorecer las capacidades laborales que pueda tener otra persona, el reconocimiento de sus capacidades, de sus habilidades psicosociales, de poder, como les decía, como ejemplo, elaborar un currículum, de saber, de hacer un recorrido eh, para ver cómo se establece una búsqueda laboral, por dónde comenzar con ello. A lo mejor pensar en cómo elaborar un emprendimiento. Nosotros hemos tenido proyectos, sobre todo en pandemia, donde acompañábamos a mujeres que tenían emprendimientos, por ejemplo, de cocina, de costura, de, de cerámicas, etcétera, que lo hacían en el interior de sus hogares como una alternativa laboral a otros trabajos que pudieran tener o que tenían su compañero de vida, y cómo transformar esto en un emprendimiento, ¿no? Bueno, cómo poder comunicarlo en redes, cómo poder escalar en la producción. Esto, si bien no se le dio trabajo, se le dio las herramientas para que ellas pudieran aprender sobre esta tarea. Y como objetivo estratégico era vincularnos con estas mujeres que podían ya estar en alguna situación de riesgo o que no cayeran en un factor de riesgo mayor, reducir los riesgos y los daños. Y el eje de ocio y recreación, que algo comentamos en el encuentro pasado, que a veces cuesta un montón reconocerlo como un eje transversal y necesario, y esto debiera ser así, que busca promover también la participación, la integración social por medio de la creación de propuestas culturales, sociales, recreativas, donde el foco está puesto nada más ni nada menos que en el disfrute y en el placer, movilizar el deseo, la alegría y en el compartir con otros. Nosotros hace 2 años en un dispositivo para mujeres, que ahora no está activo porque no tenemos financiamiento, eh, teníamos talleres de yoga y de eutonía para mujeres que estaban en situación de consumos problemáticos, donde no se trabajaba el tema del consumo, ni de las sustancias, ni de la abstinencia, sino que era un espacio netamente para ellas, solas, recortadas de lo que era en muchos casos la crianza. Teníamos un pequeño espacio para contener, para jugar con otras referentes nuestras que jugaban con los chicos y las chicas de ellas, con sus hijos o hijas que no podían ellas dejarlo al cuidado de otras personas. Destinábamos un espacio específico para ellos, para que ellas sí pudieran formar parte de este grupo de yoga. Eh, y esto generaba un montón de movimiento y de movilización interna, ¿no? Mujeres que siempre estaban al servicio de otros y que del cuidado de otros y que pudieran tomarse un rato, media hora, 45 minutos en una tarde para poder conectarse con su deseo, su momento de autocuidado, bajar decibeles. Bueno, ya sabemos todo el efecto que puede tener el yoga en las personas. eh, y esta era otra manera de vincularnos con ellas y con mujeres que estaban altamente vinculadas con los consumos, eh, y que por lo menos en esa hora que estaban en el dispositivo llevando adelante esta actividad que les generaba tanto placer, sabíamos que no estaban en situación de consumo. Por lo tanto, eso ya es una intervención positiva en la reducción de los riesgos y los daños y en favoreciendo factores protectores. Porque además se generó una red tan linda y tan interesante entre ellas, que es esto que hablábamos la vez pasada,
que nos permitía dejar esa capacidad instalada del vínculo y de la red. Cuando el dispositivo ya no tuvo más posibilidad de sostener esos talleres, ellas ya estaban vinculadas, ya había un lazo que las unía, que se habían conocido, que habían conversado, que se habían sentado luego de la clase de yoga a charlar, sabían dónde vivía una y dónde vivía la otra, y que si no se hubiera dado por este encuentro a través de esta actividad concreta, tal vez no se hubieran relacionado. Con lo cual, siempre es un aspecto positivo poder generar estos espacios de intercambio. Más cuando están asociados, creo, con el ocio y la recreación, que es algo que se genera muy poco. Bien, hasta acá, ¿alguna duda de lo que son los ejes del tratamiento para pasar a la otra área que es el sistema estratégico? Bueno, ¿vamos bien? ¿Me siguen? ¿No voy muy rápido? Cualquier cosita después vemos las dudas. Bien, esos son los 6 ejes, como yo les decía, del tratamiento comunitario. A la vez, tenemos otro sistema que tiene que ver con el sistema estratégico de tratamiento, que es aquel que nos va a permitir llevar adelante nuestros objetivos estratégicos, como su nombre lo dice, mientras que los ejes del tratamiento nos llevan a cumplimentar lo que tiene que ver con los objetivos tácticos. El sistema estratégico de tratamiento está relacionado con el diagnóstico inicial que vamos a establecer, diagnóstico inicial y ese diagnóstico situacional más que inicial, porque es un diagnóstico flexible, dinámico, que lo voy a ir revisando ese diagnóstico mientras estoy inmerso en esa comunidad, porque va a ir teniendo modificaciones, pero que me van a dar mucha información sobre este territorio en el cual nosotros vamos a intervenir y vamos a trabajar. Y remite a eso que hablábamos la vez pasada y que tiene que ver con que yo no voy a llegar a un territorio o a una comunidad con un proyecto cerrado y armado desde mi escritorio, sino que lo voy a tener que pensar en función de las necesidades de esta comunidad. Entonces, para poder establecer ese diagnóstico y conocer cuáles son las características específicas de esta comunidad, es que me voy a basar en este sistema estratégico de tratamiento. ¿Mm? El sistema es un sistema de procesos, este sistema estratégico de tratamiento que nosotros lo llamamos SET, por sus siglas, SET. El SET es un sistema de procesos que consideran que la comunidad como un todo es el sujeto del tratamiento comunitario. Los elementos que componen el set resultan de la práctica y tienen sentido si se articulan con las acciones de vinculación que yo les decía antes. O sea, no hay set posible si no hay vinculación con la comunidad. Yo no puedo, no es que es una observación participante, que es una observación solamente de procesos de una comunidad, sino que voy a necesitar involucrarme, voy a necesitar establecer acciones de vinculación. Y a partir de esas acciones voy a tomar nota de este acontecer comunitario. Es un instrumento de diagnóstico no formal, de construcción participativa de conocimiento por medio del involucramiento de actores comunitarios. Lo voy a hacer con los actores comunitarios, este set, este diagnóstico. Y como les decía, lo rico es que me va a dar elementos, me va a dar instrumentos y me va a dar conocimiento respecto de esta comunidad en particular. Es un proceso en forma de espiral donde a medida que vamos profundizando en ese trabajo de las redes y de los vínculos, vamos avanzando, también vamos retrocediendo en ese conocimiento respecto de ese territorio en sí mismo. El set está dividido en diferentes categorías. Estas categorías tienen
mucha relación entre sí, por supuesto, pero lo pensamos de este modo para ir focalizando la mirada en cada una de ellas en determinados momentos del diagnóstico. Esas categorías tienen que ver con reconocer cuáles son los líderes de opinión y la construcción de la comunidad. Ahora vamos a ir viendo uno a uno. ¿Cuáles son las buenas prácticas y los fracasos de esta comunidad? ¿Cuál es la historia, el origen de esta comunidad? ¿Cuáles son los elementos sociológicos? ¿Cuáles son los temas generadores? ¿Cuáles son las representaciones sociales respecto de determinada temática, en especial de la temática que nosotros vamos a abordar? Por ejemplo, en el caso de nuestra organización, las representaciones sociales en función de los consumos problemáticos, por ejemplo, cuáles son los mitos y los ritos que tiene esta comunidad y cómo se da la elaboración de conflictos. Bien, el primero, que tenía que ver con los líderes de opinión y la construcción de la comunidad, tiene que ver con identificar cuáles son estos líderes de opinión, ¿sí? En mi set voy a tener que armar, después el próximo encuentro vamos a ver cómo documento toda esta información, de qué manera sistematizo esta información. Hoy los vamos a mencionar. Voy a reconocer los líderes de opinión, voy a reconocer este actor social, que es un miembro de la comunidad a la cual otros miembros se dirigen para obtener una opinión, un consejo o una orientación. El líder de opinión tiene poder de ejercer influencia sobre la opinión de otras personas. Los líderes de opinión en una comunidad son uno de los principales recursos. Algunos de ellos pueden representar límites muy importantes, sobre todo cuando esos actores construyen alianzas para persistir en modelos que producen exclusión y sufrimiento social. Y el tratamiento comunitario busca construir colectivamente con los líderes de opinión la representación que ellos tienen de su comunidad, siendo que tienen una influencia determinante. ¿Esto quiere decir? Si yo quiero, creo que lo habíamos hablado la vez pasada, si yo quiero incidir positivamente en una comunidad y que mis acciones tácticas y estratégicas tengan una validación y una legitimidad en esta comunidad, tengo que trabajar con los líderes de opinión, formal y no formal. Tengo que buscar ahí mi entrada, mi punto de llegada al resto de la comunidad, porque si no, crean que los proyectos se caen, no se sostienen, y esto está comprobado, digamos. Eh, Cuando nosotros ingresamos al barrio Rodrigo Bueno, y digo ingresamos porque nadie, ninguna de las personas que conformábamos el equipo técnico vivíamos en ese barrio, pudimos ingresar primero a través de generar una alianza con el líder de opinión, que era el sacerdote de la iglesia de la capilla de Cacupé, el padre Pedro. Tuvimos varias reuniones con el padre Pedro, le contamos varias veces cuál era nuestra modalidad de trabajo, pensamos juntos estrategias tácticas para poder llevar adelante, y entonces él nos decía que fuéramos a las reuniones que ellos tenían de Caritas Argentina, donde le entregaban a las personas ropa y alimentos tal día de la semana. Entonces nuestro equipo se sumó a esas tareas, y en ese sumarse a esas tareas iba conociendo a personas de la comunidad y las personas de la comunidad nos conocían. Después de eso fuimos entrando a conocer por medio del padre Pedro, nos presentó una de las mujeres del comedor comunitario, y a partir de ahí nos presentó en la mesa de gestión participativa, y cada vez íbamos pasando una presentación de otra, pero si nosotros no hubiéramos contactado primero al padre Pedro y hubiéramos querido llegar directamente a este barrio con un cartel que diga aquí se atienden situaciones de consumos problemáticos,
es muy probable que no hayamos, no hubiéramos sostenido nuestra tarea a lo largo de estos 4 años como lo estamos realizando. No quiere decir que nosotros nos sostuvimos y nos sostuvo nuestra tarea el padre Pedro. Nos fue la puerta de entrada y la validación a nuestra tarea. Después fuimos armando nuestra propia vinculación y generando la confianza suficiente en el barrio para que puedan sostener nuestras intervenciones y nuestro abordaje. Ya después de 4 años no necesitamos más del padre Pedro. Es más, el padre Pedro ni está en el barrio. Pero a lo que vamos es, tampoco podríamos haber ido a golpear la puerta de los vecinos y de las vecinas si no hubiéramos tenido la apertura de la mesa de participación con los otros líderes de opinión, donde nos conocieron, donde nos preguntaron todo lo que querían saber de nosotros, donde nos dijeron que esperaban que no nos vayamos a la primera de cambio, etcétera, etcétera, ¿sí? La construcción del vínculo es con el líder de opinión como primera instancia. Ningún cambio se va a poder generar si no tenemos una alianza efectiva con ese líder de opinión. Y atención, porque ese líder de opinión también puede ser una figura que para nosotros puede llegar a ser no tan favorable, pero sí lo es para la comunidad. Y en esto también doy el ejemplo de eh, trabajar con los pibes y con las pibas que están relacionados con el narcomenudeo en los barrios, ¿no? A veces aliarnos con estos líderes, que también son líderes no formales, nos sirve para generar un vínculo y para que nos dejen trabajar y para que tengamos cierta protección, ¿sí? Darnos a conocer a ellos y vincularnos con ellos también va a ser una base segura de trabajo para nuestro equipo. Aunque consideremos que son personas negativas, porque me voy a hacer amiga, me voy a dar a conocer con el pibe que le vende droga a otro pibe en el barrio. Y sí, porque ese pibe que vende droga es el último eslabón de una cadena de narcotráfico y que no lo tengo por qué criminalizar cuando no se están tomando medidas más arriba en relación a otros intereses mucho más poderosos y más profundos, ¿no? Digo, tener una mirada ética y política también en relación a eso, como habíamos hablado la vez pasada. ¿Qué son las buenas prácticas y los fracasos? El segundo ítem de este set. Poder conocer aquello que la comunidad piensa de las actividades implementadas por otros actores. ¿Cuáles son los criterios que la comunidad tiene para valorar lo que se hace? ¿Cuáles son las reglas del fracaso y buen resultado que una comunidad utiliza? Con esto vuelvo a reafirmar estos actividades o acciones que sean siempre significativas para una comunidad, que sean eh, reconocidas como un problema y como una posible solución para una comunidad. Traigo otro ejemplo que puede ser gráfico. En uno de los barrios, en la Villa 21-24, que está en la zona de Barracas, en Ciudad de Buenos Aires, cuando uno va llegando a ese barrio, hay una vereda, una calle grande, ancha, donde en una esquina se acumula muchísima basura. En los barrios populares o llamadas villas, eh, los camiones de recolección de basura no entran a los pasillos porque no hay capacidad. Digo, estoy dando un ejemplo de barrios populares similares a los que son, no sé, quizás conocen las favelas brasileñas, vieron que las favelas están sobre los morros y son pasillos muy angostos. Bueno, aquí no estamos sobre morro porque la ciudad de Buenos Aires es plana, pero los asentamientos, los barrios populares surgieron como asentamientos, personas que, o grupos que se asentaban en terrenos eh, fiscales abandonados, armaban su casilla de madera y fueron poblando cada vez más, y a partir de esas casillas se fueron armando pasillos para poder ir comunicando unas sobre otras. Muchas veces esos pasillos siguen siendo pasillos, no son calles, no están pavimentadas, no tienen asfalto.
Por lo tanto, los camiones ni los recolectores de basura acceden. Suelen ser zonas donde la basura abunda. Los que vamos fuera del barrio suele ser algo que nos molesta, porque además no es salubre tener bolsas de basura acumuladas en una esquina, en un rincón y demás. Entonces, ¿qué hacemos como organización? Vamos a juntar y reunimos a la comunidad para que se haga una jornada de limpieza. Sí, lo podemos hacer. Hacemos una jornada de limpieza, juntamos las basuras que están ubicadas, ponemos tachos, le decimos a la población lo que tiene que hacer, el uso, que muchas veces los equipos de salud se ocupan de esto. En tiempos de dengue se les enseña a descacharrar, porque el mosquito se aloja en esos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, volvíamos a la semana siguiente y esto estaba igual. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Voy yo desde afuera a determinar cuál es el problema que tiene esta comunidad o voy a trabajar tácticamente para que reconozcan cuál es el manejo que se tiene que hacer con los residuos, porque si no se hace de esta manera, las consecuencias pueden ser otras, ¿sí? Entonces, tengo que ver qué es lo que para la comunidad, trabajar sobre las buenas prácticas y los fracasos es saber para esta comunidad qué es un problema, qué registran como problema. Y a partir de eso voy a poder intervenir y ayudar a construir la organización y la resolución de ese problema, no desde donde nosotros creemos que es, porque probablemente fracaso no se cuide, ¿no? Una organización nos decía la otra vez que ellos querían trabajar mm, para reparar las hamacas de la plaza del barrio. Ok, ¿cómo van a hacer? Van a buscar un herrero que arregle las hamacas y seguramente a los 2, 3 días van a estar rotas nuevamente. Lo que tenemos que hacer es trabajar con ese grupo de vecinos, de vecinas, concientizar, ver si ellos lo registran como una problemática, qué beneficios les va a traer esa solución de las hamacas para los chicos, para las niñas, y entonces ahí seguramente lo que puede hacer una práctica negativa, una práctica que pase desapercibida, pueda registrarse como una práctica, buena práctica para esta comunidad. La historia de la comunidad, porque es importante conocer, porque sabiendo los orígenes voy a entender el presente, ¿no? Como toda acción social, conocer la historia, saber cómo fueron dándose los distintos tiempos de progreso, de evolución, en función de qué se fue generando, cuáles son los procesos de crisis, cuáles fueron los procesos resilientes, los conflictos de fondo, los actores en juego desde el origen hasta ahora, los movimientos que se fueron dando al interior. Voy a apurarme porque estamos con... los datos sociológicos también es un dato del SET, del sistema estratégico. Los datos sociológicos tienen que ver con informaciones esenciales acerca de la comunidad como un todo. Me van a servir para orientarme en la forma de tomar decisiones, de establecer intervenciones, de evaluar esos resultados. Voy a buscar información confiable en diferentes medios objetivos y públicos y también los voy a chequear con la observación cotidiana de la comunidad, como puede tener que ver con la población subdividida por género, los grupos de edades, la escolaridad, el grupo de familias, el ingreso, promedios por familia, maneras principales de conseguir ingresos, etcétera. Estos elementos se pueden recolectar de manera formal, ¿no? Como a través de métodos científicos, de encuestas, de grupos focales, de entrevistas directas con las personas, de visitas, eh, o de manera no formal a través de la participación directa de aquellos actores que no poseen información en la construcción del conocimiento directamente. Pero necesito contar con esto, lo que llamamos datos duros, ¿sí?
Los temas generadores. ¿Cuáles son aquellos argumentos de los cuales la gente habla espontáneamente, ¿no? ¿Cuáles son los temas que, como decíamos antes, que les preocupan, que lo que registran como problemáticas eh, o como soluciones también, como eh, posibilidad de empezar a intercambiar, ¿no? Un tema generador, por ejemplo, puede ser qué pasa con los jóvenes en esta comunidad, que es una preocupación de la comunidad en esto. Nosotros hemos trabajado con grupos, con líderes de opinión, donde les preocupaban los jóvenes que se reunían todas las tardes, noches en una esquina determinada del barrio y que no estudiaban, no trabajaban y que además eran un foco de delincuencia potencial para el barrio y para el afuera del barrio. Entonces, bueno, estos son temas generadores también. ¿Qué cosas se dicen de esta comunidad? ¿Cuáles son los mitos, los ritos y las costumbres que están muy asociadas a lo que les decía, también eh, a los objetivos tácticos, ¿no? Aquellos relatos, aquellos cuentos que se dan en aquellas respuestas a preguntas que no tienen respuesta, los mitos, esos mitos tienen rituales, prácticas que los celebran. Eh, en los barrios populares hay un santo, está San la Muerte, que es un santo eh, generado por personas en alta exclusión social que crearon su propio santo, ¿sí? Que es un santo eh, que no responde a ninguna religión convencional y que dicen, esto por eso es uno de los mitos, que dicen que aquellas personas que están cometiendo alguna situación no ligada con lo legal, ¿no? Una situación ilegal, como puede ser un delito o una situación de consumo y demás, se encomiendan a San la Muerte para que los proteja, ¿no? Bueno, y que los protege, por eso termina siendo un mito, terminan siendo protegidos. Y aquellos que no se encomendaron a San la Muerte, bueno, terminaron detenidos o terminaron este, en alguna otra situación más grave. Eso lo tengo que conocer porque tengo que poder manejar ese lenguaje, conocer esas jergas, ¿sí? Quienes vayan a trabajar, por ejemplo, en Salta, pensaba, con las comunidades originarias, con las comunidades wichis, van a tener que poder conocer cuáles son los mitos, los ritos y sus costumbres para poder abordar desde ahí las estrategias de trabajo, ¿sí? Y no desde mi cultura. ¿Mm? Nosotros en uno de los barrios que trabajamos hay una comunidad paraguaya muy importante y la comunidad paraguaya tiene rituales eh, muy enquistados, muy sostenidos, y entonces yo los tengo que poder conocer para poder relacionarme con ellos y a partir de ahí vincularme. Y esto es algo que en el video de las chismosas también lo van a poder ver. Avanzo. La elaboración de conflictos. Los conflictos son procesos que favorecen la cohesión social, la cercanía social, la unión a través de la participación social. El fortalecimiento a condiciones que existan maneras y procesos de construcción de desenlaces constructivos para la comunidad, ¿sí? Siempre hay conflictos, lo que tenemos es que favorecer la cohesión social, la respuesta a estos conflictos de forma pacífica, de forma colectiva y de forma participativa. Uh-huh. Son uno de los escenarios principales de la transformación de las comunidades. Allí van a nacer nuevos mitos, ritos, costumbres que van a transformar a los anteriores. La solución de los conflictos implica la participación activa de todos los actores de una comunidad. Si falta esto, los conflictos se convierten en otros conflictos, se multiplican o se fragmentan en conflictos menores. Por eso, en el ejemplo que yo les daba de los jóvenes que están en la esquina, y acá voy a utilizar un término muy, muy
muy del territorio, que están ranchando. Ranchar es estar reunidos, convocados a través de alguna cuestión de consumo, como, o no, pero que no están ni trabajando, ni estudiando, ni realizando una actividad productiva, ¿no? Que se les dice que están, están en la esquina, están en la plaza, están en el terreno ranchando. Si la comunidad considera que ese es un foco de problema, tengo que poder convocar para la solución de ese problema a ese grupo o a algún representante o un líder no formal de ese grupo que está ranchando, porque si no, no hay solución posible. Esto es un poco lo que plantea la elaboración de conflictos. Algo que muchas veces las políticas públicas desconocen y toman decisiones desde los escritorios para modificar los problemas que suceden en una comunidad. Bueno, mandan más patrulleros de la patrulla urbana. La verdad que esto no soluciona ningún conflicto. Al revés, los amplía, ¿sí? Porque sabemos cuál es la imagen que tiene la seguridad, la fuerza de seguridad en los barrios populares. No llegan siempre para solucionar problemas desde el diálogo. Entonces, si queremos solucionar un problema de base, tenemos que involucrar a los actores sociales de esta comunidad y en especial a aquellos que generan el conflicto. Bien, hasta acá fuimos pasando por todos los, las categorías que componen el SET, el Sistema Estratégico de Tratamiento, y los ejes del tratamiento que tienen que ver con los objetivos tácticos. ¿Sí? Bueno, hablé muchísimo. Hasta acá, ahora sí, dejamos el espacio para el intercambio, algunos comentarios, cómo les resuena esto, qué eh, pueden relacionar con lo que estuvimos conversando en el encuentro pasado. ¿Tienen ejemplos de esto? Hola, soy Teresa. Hola, Tere. Em, a mí me ha recordado el tema del acompañamiento y, por ejemplo, a la hora de los objetivos técnicos y tácticos, el tema de, por ejemplo, hacer sesiones de costura en vez de poner un cartel que diga acompañamiento a personas con dependencias. Em, Me recuerda porque en Aurralde, está también un taller de costura y no se promociona en ningún momento a las usuarias como un lugar para trabajar problemáticas personales. O sea, es como una herramienta para empoderar y crear una red de apoyo y una comunidad entre todas, que también va un poco ligado a lo que decías de que luego ese proyecto, igual si se termina por fondos, que ellas en verdad vayan a seguir continuando y sigan con esa relación y que luego además de poder darles un espacio seguro donde también de ocio, em, darles una manera de poder tener una salida al mercado laboral. Totalmente, sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, ahí ya están trabajando varios ejes de los que hablamos. El eje de trabajo, de ocupación y trabajo, donde se les están dando herramientas, habilidades para que a lo mejor puedan pensar en un emprendimiento o una inserción laboral, ojalá contratadas por otros, eh, o que beneficie a la economía doméstica del hogar, tejiendo ropa para los integrantes de la familia, que eso también va a repercutir en la economía y no tener que salir a comprar todo. Ahí tenés uno de los ejes y también es trabajar este eje a través del eje de vinculación, este eje estratégico que tiene que ver con generar
vínculos y red sostenible entre las mujeres, como vos decías, a través de una actividad placentera, si es que la pueden vivenciar como eso, eh, donde quizás no es la actividad misma la que le genere placer, sino, como hablábamos, el reunirse con otras, el recortar una hora de toda su rutina semanal, que puede llegar a ser pesada, tediosa y hasta violenta, de recortar un pedacito para ellas y sentarse con la excusa del tejido a charlar y a escuchar y a identificarse con otras situaciones. Entonces ahí también ya estamos respondiendo a otro de los ejes y probablemente en esa charla que se dé y en ese encuentro de mujeres, por ejemplo, con el ejemplo de Teresa, que se sientan a tejer, nosotros como equipo vamos tejiendo también esta trama del sistema estratégico de tratamiento, vamos tejiendo esta trama comunitaria, porque vamos a ir preguntando, vamos a ir escuchando, bueno, qué le preocupa de este lugar a donde vive, se sienten seguras, con qué otras personas se relacionan dentro de esta comunidad, eh, quiénes son otros referentes para ellas que no seamos nosotros solos, o en este caso Fundación Aurralde No Más. Entonces voy armando junto con ellas, visualizando en todo caso, además de mi sistema estratégico, además de mi conocimiento del territorio y de la comunidad, voy armando con ellas su red, ¿no? El reconocimiento de su red vincular, porque este es otro de los objetivos que tenemos que trabajar y que lo vamos a ver la próxima cuando veamos sistematización. ¿Cómo graficamos una red no solo de recursos comunitarios, que muchas veces eh, las organizaciones lo tenemos claro, bueno, ¿qué recursos hay en este barrio? Y está el centro de salud, está la otra organización que trabaja con inserción laboral, está el Departamento de Justicia que recibe denuncias por violencias de género, está la escuela de niños de primera infancia, está la escuela secundaria, está el hospital general, ¿sí? Todo eso es una red de recursos comunitarios y está muy bien tenerla, pero con la que nosotros vamos a tener que trabajar, porque como organización, estratégicamente, también tengo que meterme en esa red para que sepan que estoy, de qué trabajo, qué hago, para que pueda haber una relación de reciprocidad y fluida, porque si yo estoy trabajando, si yo estoy en un grupo de tejido con una mujer que mientras estamos en ese encuentro me cuenta que está pasando por una situación de violencia y la veo lastimada y la veo golpeada, voy a tener que articular eso que yo sé, no le voy a decir a esta mujer, tenés que ir al hospital, hacerte ver esta herida, chao, sigamos tejiendo. No, lo que nosotros hacemos desde lo estratégico y desde lo táctico es articular con ese espacio de salud, en ese caso, para que la atiendan, en la asistencia básica de salud que requiere esta mujer que está en situación eh, de, de- en una situación de gravedad. Vamos a articular también con el espacio de justicia, si es que tiene que elevar una denuncia o si la tenemos que elevar nosotros. Eh, Vamos a articular a lo mejor con algún hogar que la pueda contener y sostener si ella tiene que ser excluida de este hogar violento, digamos, cortar con esta relación con el abusador, por ejemplo. Entonces, para yo poder, como dispositivo, trabajar en todas esas intervenciones, necesito vincularme también con la red de recursos comunitarios, pero establecer una relación fluida con ellos, porque si no caemos en lo que muchas veces se hace desde las instituciones y es, bueno, levanto el teléfono, digo, hola, ¿qué tal? Yo soy Fundación Convivir, voy a derivar a una mujer que va. Bien, la derivo. Y acá tenemos otro término que desde el tratamiento comunitario cuestionamos mucho, y que es la derivación, que es un concepto muy trabajado desde la psicología y desde los espacios médicos, pero que muchas veces queda
como la palabra lo dice, o lo insinúa, a la deriva el otro, ¿no? Te derivo a una mujer, al hospital derivo a una mujer que está en situación de vulnerabilidad social por cuestiones de violencia. Dejarla a la deriva no es articular con una red de recursos. Derivar no es articular. Articular es ponerme en contacto con la institución, ponerme en contacto con esa persona que me atiende el teléfono de esa institución, decir, hola, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué conocemos de esta persona que nos está contando lo que está pasando y atravesando? ¿Qué estamos necesitando de ese recurso que son ellos y que tienen que poder darlo? ¿Y en qué momento podemos acompañar a esta mujer, en lo posible acompañar a esta mujer, y en qué horario y en qué día la van a poder atender? Entonces, no la estoy derivando, sino que estoy haciendo una acción de vinculación también hacia el recurso comunitario, y estoy incluso evitando la revictimización, porque lo que estoy haciendo es anticiparle al otro con qué situación se va a encontrar cuando ella eh, acuda a la orientación, a la ayuda, y entonces se espera que el efector, quien la reciba, no tenga que volver a preguntarle todo lo que ella ya a nosotros nos contó, ¿sí? Que es algo que también en las situaciones de sufrimiento social se da mucho. Personas que están en alta vulnerabilidad social y que cuentan esto que les pasa a cada uno de los efectores que las reciben, y repiten y repiten y se revictimizan y todos hacen un acta de lo que pasa y va al otro servicio social y hace otra acta y va al otro servicio de salud y hace otra acta, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera lo que intenta es acompañar y sostener esa necesidad y esa demanda. Bien, entonces ya hablamos de la red de recursos comunitarios, pero considerándolo una red eh, sostenible y real, que funcione como red y no como una lista de recursos que tiene mi comunidad, una red. Y a la vez, vuelvo al ejemplo de Teresa, de la mesa de mujeres que están sentadas en torno al tejido, y yo voy a ir indagando a ver cómo está su situación personal, qué la preocupa, si quiere contarnos algo, cuáles son sus vinculaciones, cuáles son sus lazos afectivos que puede identificar esa mujer, con quién se relaciona fuera de este grupo. Eh, tiene familiares, tiene familiares que viven cerca de su casa, o familiares que viven lejos, pero que tiene un contacto cercano, tiene otros, tiene hijos, tiene una pareja, tiene... Esa es su red subjetiva. Yo tengo que ir indagando también cuál es la red subjetiva de cada parcera, de cada persona que viene a este taller. Porque otro de los objetivos estratégicos que voy a trabajar con cada una de las personas es fortalecer también su propia red subjetiva. Porque fortaleciendo la red subjetiva voy a fortalecer sus factores protectores. Las personas que están en alta vulnerabilidad social y emocional tienen una red afectiva muy reducida y muy debilitada, porque la misma situación de sufrimiento social hace que se vayan cortando los lazos, ¿no? Quienes trabajamos con personas en consumos problemáticos, sabemos que quien consume cada vez se va relacionando con menos personas de su entorno, porque esas personas del entorno también se van desgastando de esta situación, ¿no? A veces la última persona que sostiene y que acompaña es la madre o es la compañera, ¿sí? Pero ya en el camino quedaron los amigos, quedaron los vecinos más cercanos, quedó su padre, quedaron hermanos, porque es muy desgastante. Entonces, cuando yo trabajo con personas con alta vulnerabilidad social, muy probablemente su red subjetiva, su red cercana de vínculos, esté reducida a algunos nodos, como nosotros los llamamos, a esas personas con las que se vincula. Entonces, uno de los objetivos estratégicos también va a tener que ver con
ayudarlo a ampliar esta red subjetiva, empezar a acercar a esta persona a otras personas, a otros grupos que vayan generando estados de salud y estados protectores, ¿sí? Por eso es que también voy a graficar su red subjetiva. Y esto que lo vamos a ver la próxima, yo tengo una red subjetiva, a veces son 2 o 3 nodos, 2 o 3 personas con los que se relaciona inicialmente. Y al cabo de un tiempo de trabajo con ellas, con ellos, estos parceros, voy a poder ir evaluando, bueno, mira, viniste y tenías de relación vincular este y este. Y ahora, después de 6 meses y después de estar en este grupo y después de haber ido a tu terapia individual y después de haber conseguido trabajo en el comedor comunitario, empezaste a relacionarte y a vincularte con estas otras cantidad de personas, ¿sí? Y ahí no estamos hablando de la sustancia en el caso de los consumidores, no estamos hablando de la violencia, no estamos hablando de el reducir daños, reducir riesgos para dar protección, para dar factores protectores, ¿sí? A través de acciones tácticas. ¿Se entiende ahí por dónde va el trabajo? Entonces, eh, es un trabajo complementario. Nosotros como equipo siempre tenemos que visualizar estas dos o estas más redes, pero no los quiero complicar tanto en redes porque no vamos a poder profundizar mucho en eso. Prefiero en este caso hablar de las redes comunitarias, de recursos comunitarios, que es donde nos vamos a, a hacer alianzas y vincularnos y buscar articular con otras organizaciones e instituciones. Y por otro lado, la red subjetiva, que es la que vamos a trabajar con los y las parceras para poder ampliarla y poder ser más sostenida. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros comentarios en estos 15 minutitos que nos quedan para poder seguir profundizando? O dudas, cosas que no, que les parezca como de mucha información, quizás hable un montón. Yo tengo una pregunta, pero no sé, igual el resto tiene, entonces espero, ¿eh? Tranquila, Teresa, di tu pregunta. Vale, era en las situaciones en las que, por ejemplo, la red de apoyo no es favorable, porque muchas veces en el tema del consumo y demás, yo lo veo mucho en gente joven, al menos que como que todo su apoyo en cuanto a amistades también consumen. Entonces, en esos casos, ¿cómo se trabaja el tema de la red de apoyo? Súper interesante, Teresa, tu pregunta, porque es algo que es un desafío enorme. O sea, quienes trabajamos con situaciones de consumos problemáticos sabemos que el entorno, que digamos, no es el único factor desencadenante para que se dé el consumo, estar en un entorno de consumo. Esto lo hablamos la vez pasada, digamos, tienen que darse una serie de factores, factores genéticos, factores ambientales, que puede ser parte del entorno, también factores, predisposiciones internas y factores farmacológicos, qué efecto genera esa sustancia en el organismo de cada persona. Pero sí es cierto que el entorno tiene un componente muy alto y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que el grupo de pares es un grupo muy destacado, muy privilegiado y que marca realmente las identificaciones que pueda llegar a ver y que si uno como adulto, que es en un dispositivo como profesional, se pone desde un lugar asimétrico a decir lo que se debe y lo que no se debe y a decir, vos con este grupo lo que te lleva al consumo es este grupo, lo que vamos a conseguir es justamente la vinculación opuesta, a que no quieran saber nada
de nuestra palabra, no quieran trabajar con nosotros, no quieran generar un vínculo allí. Entonces, una de las formas es no ir contra el entorno, trabajando con las personas, sino siempre aportando algo nuevo, generando nuevas relaciones, generando que el joven o la persona que está en esta situación de consumo pueda sentir la necesidad de empezar a conectarse con otros que no necesariamente tengan que estar en consumo. Empezar a generar proyectos de vida, ¿sí? Que es lo que justamente le pasa a las personas que están en consumo, no encontrar un proyecto propio que puede estar asociado a depresiones, puede haber alguna situación de patología dual, puede que no tampoco, pero digo, muchas veces tiene que ver con no poder encontrar lo placentero en el afuera y en el propio deseo y tener que encontrarlo en las sustancias. Entonces, la terapia va a tener que ver justamente con empezar a conectar a esta persona con su propio deseo, con sus propios proyectos de vida, con sus capacidades, con sus potencialidades, y empezar a pensar en un entorno distinto, sin meternos en ese entorno nocivo. Sí traerlo, por supuesto, a la conversación, pero que pueda ser una visualización, que la misma persona detecte que ese entorno no es el más favorable, y lo que trabajaremos es de qué manera vincularlo y vincularse con otros entornos más favorables, ¿no? A veces esto de volver a reconectarlos con la escuela es empezar a trabajar lo vincular y lo social y lo afectivo con los adolescentes sin correrlos y sin hablarles de ese entorno negativo, ¿no? Siempre que sea una escuela contenedora, que sea una escuela abierta, que sea una escuela que contemple eh, estas inestabilidades que pueda tener este joven, ¿no? Y no que sea una escuela que estigmatiza más, que expulsa, que segrega, etc. Eh, pero mi recomendación y la experiencia de trabajo que nosotros tenemos desde acá con los grupos de adolescentes es trabajar desde los proyectos, desde lo que sí, desde la potencialidad. Y a partir de ahí, del empezar a sentirse de sentirse empoderados, de sentirse activos, con cierto potencial, solos van sintiendo que ya no tienen que ver con ese grupo que está en la esquina rechando, ¿sí? Porque tienen que empezar a estar más limpios para cumplir con esto que les gustaba. Digo, esto que yo les decía, que hablábamos la vez pasada del taller de radio, eh, por ejemplo, para estar en el taller de radio, uno de los requisitos era bien de bajo umbral, es bien de bajo umbral el taller de radio, puede venir cualquier persona, ¿sí? De la comunidad, en la condición que sea. Lo que no podían era venir en consumo, ¿sí? Que es otro requisito que por ahí tienen los grupos terapéuticos. Entonces, ese ya era quien venía, ya sabíamos que estaba haciendo un esfuerzo personal para sobreponerse a esa situación de consumir. Estábamos trabajando sobre la gestión de riesgos y de daños de esa persona en su consumo. ¿Mm? Por supuesto que no lo hablábamos en estos términos, pero ya era uno de los ejes del tratamiento comunitario que estábamos abordando. Esa hora y media, 2 horas que duraba el taller de radio y que la persona no estaba en consumo, ya era un objetivo terapéutico cumplido. Que le puede pasar lo mismo al ejemplo de las mujeres que asisten al grupo de tejido que planteaba Teresa. Entonces, ya eso de por sí es una intervención positiva. E iban a estar en relación con otros que probablemente tampoco estuvieran en consumo, porque vinieron esa hora a trabajar en el taller de radio, o que quizás ni lo estaban nunca y se empezaban a conocer y a relacionar de una manera horizontal. Acá todos venimos para el taller de radio, no importa cuál es nuestra condición por fuera de este taller. ¿Sí? En este aquí y ahora estamos bajo esto. Y esa es una premisa desde la terapia de red que tenemos que poder
manejar los equipos técnicos también. Es aquí y ahora, es en esta actividad específica, es en este momento, es lo que estamos privilegiando como espacio de salud. Poder estar acá cumpliendo determinado encuadre. Eso ya es una acción y una actividad terapéutica, ¿sí? Y de a poquito, estando en esta actividad, vamos a ir como hilvanando otras acciones de vinculación relacionadas a lo saludable, ¿sí? Eh, pero sin meternos como en ese meollo del padecimiento, porque ahí sí vamos a tener probablemente un fracaso, una no adherencia a nuestro taller. Y lo cierto es que nuestro taller de radio, nuestro taller de tejido, nuestro taller de yoga, lo que hacía y lo que hace el dispositivo de primera escucha y de bajo umbral es como hablábamos la vez pasada, tiene que hacer de enganche. No vamos a hacer terapia individual para poder abordar esa problemática que tiene esta persona. Somos el enganche para que otro centro especializado en eso continúe y ahí sí se genere esa adherencia a ese tratamiento que de otra manera por ahí no hubiera llegado. ¿Sí? Eso es lo que privilegia el tratamiento comunitario. Es el primer eslabón de vinculación y de relación entre la comunidad, los parceros, las personas que están en situación de sufrimiento social y las instituciones más formales o de umbrales más altos. ¿Te respondí, Teresa, más o menos a lo que vos planteabas? Sí, 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 totalmente, gracias. Gracias a vos. Valeria, soy Sí. Asier. Yo tengo una consulta. ¿Eh? Yo tengo una consulta. Muchas veces los consumos pueden ser arraigados por infancias y por algún problema de canalización de emociones y así. Y a nosotros, a Noa y a mí, nos dijeron que preparásemos dinámicas. En esas dinámicas como ejercicios para preparar emociones y así, ¿está bien? Sí, claro. Yo lo que siempre eh, comento y tengo en cuenta cuando trabajo en talleres con personas que están atravesadas por algún tipo de consumo, como por cualquier otro padecimiento eh, en relación a la salud mental, es ser muy respetuoso de los tiempos de cada uno y que a veces esas dinámicas eh, vayan de lo más general a a lo más particular, que tengamos muy en cuenta qué estamos movilizando con esas dinámicas, tener muy en claro el objetivo que queremos perseguir con esa dinámica, que no importa la actividad en sí misma, sino el objetivo. Si yo quiero presentar a la gente que se conozcan, bueno, ese va a ser mi objetivo. Después veo cómo lo llevo adelante, ahí aparece la dinámica. Pero muchas veces nos ligamos más a la dinámica. Mirá qué divertido esto, mirá qué profundo esto, mirá. Y quizás no responde a objetivos o quizás moviliza emociones fuertes que después los equipos técnicos no estamos capacitados o preparados o no tenemos el tiempo para contener, ¿sí? Por eso hay que ser muy cuidadosos con eso o saber muy bien. Por eso yo hago mucho hincapié en lo pedagógico que debe tener que ver esa actividad. Lo pedagógico es porque tengo que partir del objetivo. ¿Qué quiero movilizar? ¿Qué quiero hacer con esto? A partir de eso, pienso en alguna actividad que sea bien general, porque no todas las personas que están en situación de consumo participan activamente. Por participar activamente digo hablar, contar, mostrar su cuerpo, moverse. Suelen estar bastante más contenidas, son más introvertidas en la participación. Entonces tenemos que ir, por eso decía, de lo más general para ir de a poquito a medida que me voy vinculando y estableciendo una confianza básica a lo más particular. Esto es
digamos, algo básico de la psicología también, pero que tenerlo muy presente, sobre todo en estos grupos, porque suelen, como en los grupos de mujeres atravesados por algún tipo de violencia, también sucede esto. Dinámicas donde haya que poner el cuerpo, hay que dejarlas un poco más para adelante, y siempre propiciar que la participación sea absolutamente voluntaria y espontánea. Vale. Entonces, las dinámicas que se hagan tampoco sin entrar mucho a fondo, ¿no? Más que nada que sean de presentación y como para que ellos encuentren un área segura donde lo que quieran explayarse, pero sin echar todo. Exactamente, así. Vale. Y más, a ver, si es un grupo que se va a seguir reuniendo frecuentemente con un cuadre de trabajo y demás, claramente van a poder ir ustedes entrando y profundizando cada vez un poquito más. Pero al principio tienen que ir lo más abierto posible, muy cuidado, muy explicitar muchísimo que es voluntaria la participación, que el que no quiere hablar no habla, que ya con el estar es una manera de predisponerse y de colaborar y de que los demás puedan confiar, ¿sí? Digo, es muy importante el encuentro inicial que ustedes puedan establecer. Presentarse ustedes, presentarse en ese encuadre desde un lugar que no van a censurar, que no van a, digamos, a reprobar ninguna participación, que todo lo que digan, lo que dicen todos es muy válido, ¿no? Esta horizontalidad de la que hablamos, que todas las opiniones son valiosas y todo lo que cada uno diga aporta, por supuesto, digo, y esto volver a repetirlo la vez siguiente y volver a repetirlo porque ustedes van a tener que armar la confianza básica en este grupo. Vale, entendido, gracias. No, por favor. Bueno, ¿algo más? Estamos en tiempo ya de cierre del encuentro de hoy. No sé si alguien más tiene una pregunta. Si no es mucha molestia, ya que Teresa y Garasi se han conectado el día de hoy, si os parece bien, sacamos otra foto, ¿sí? Los que puedan poner la cámara, que lo pongan ahí un segundito. Yo saco una foto rapidito y ya está. Y ya estamos, ahí está. Eso es. Y les recomiendo entonces, vean para el martes en lo posible el video de las chismosas. Eso es. Y lo conversamos junto con la sistematización de datos que vamos a ver la próxima vez. Y las dudas que tengan, obvio. Perfecto. Voy a ver si Naroa e Irene pueden poner la cámara. Y si no, pues sacamos la fotico y ya está. Bien. Un segundito. A ver, sonreí todos. Ay, espera, un segundito. Ahí está, Irene, muy bien. Listo, todo bien. Gracias. Ale, Bueno, y gracias a ustedes hoy por la participación, por estar ahí. Y nos vemos el martes entonces para el último eso encuentro. es. Muy Muy bien. bien. Buen Muchas gracias, Valeria. viaje para quienes viajen en estos días. Chao. Yendo. Chau, chau.